Lynch que tanto bien le han hecho a la Argentina. Además, quiero darle las gracias a las autoridades de la Cámara de Comercio por haberme invitado a conversar aquí hoy con ustedes. Hoy vengo con un mensaje muy particular que quiero transmitirles a ustedes y a todos los argentinos. Ese mensaje es que la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer. Quiero empezar este discurso agradeciendo a todos los argentinos por el inmenso esfuerzo que han hecho hasta este año, a quienes nos acompañan hoy, pero en especial a los argentinos de pie, a los asalariados, a los cuentapropistas que tienen un pequeño comercio o emprendimiento, a quienes tienen más de un empleo, a quienes mantienen con un enorme esfuerzo a una familia entera y a quienes hacen changas y a quienes tratan de salir adelante día a día. A todos estos argentinos que han sido olvidados por un sistema diseñado para beneficio puro y exclusivo de los políticos y sus amigos. Apenas entré en política, entablé con todos ustedes un código de honor. Les dije que siempre iba a elegir decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Vaya problemas que me trajo también, ¿no? Por eso, cuando asumí el mando presidencial en diciembre, les advertí que para sacar al país de la miseria en la que nos hundió la casta política, íbamos a tener que atravesar primero un intervalo duro de esfuerzo y dolor. Quiero agradecerles a todos por haber aceptado con la frente en alta el desafío que nos tocó atravesar y por haber confiado en el rumbo que este gobierno les propuso. Hoy tengo el orgullo de decirles que ese intervalo de dolor terminó, la recesión terminó. Estamos saliendo del desierto, el país finalmente ha empezado a crecer. Esto no quiere decir que hayamos llegado a nuestro destino. Tampoco quiere decir que le hayamos puesto fin al esfuerzo que tenemos que hacer para llegar al país que queremos ser, que es que sea verdaderamente una gran potencia mundial. Es demasiado lo que nos han quitado en las últimas décadas. Y no tengo dudas de que todos los argentinos con suficiente edad aún tienen el recuerdo de haber vivido épocas mejores. Pero sí quiero decir que de aquí en adelante todos los días vamos a estar un poco mejor que el día anterior. En vez de ser cada día más pobres, seremos cada día más ricos. Nos seguiremos esforzando, sí, pero con la tranquilidad de que ese esfuerzo estará de una buena vez al servicio de estar cada día mejor. Porque el esfuerzo es un condimento necesario del progreso, pero ese esfuerzo debe servir a un propósito, a una meta, a un objetivo. Ese esfuerzo debe implicar progreso, porque si no, no es sacrificio, es un martirio. Ya hay varios sectores de la sociedad que perciben una mejora incipiente en su economía cotidiana. Pronto, esta percepción de muchos será una realidad para todos los argentinos. ¿Por qué lo digo con tanta certeza? Porque el programa económico que nos planteamos en diciembre funcionó y funciona, pese que le moleste a muchos econochantas que vienen errándole sistemáticamente desde el mes de diciembre cuando nosotros llegamos a la función. Hicimos un ajuste de shock focalizado principalmente en un sector público que se sostenía a base de déficit fiscal y emisión monetaria. Y lo hicimos tal como lo dijimos que lo íbamos a hacer. Tuvimos una recesión en unos meses, tal como anticipamos que iba a suceder producto de las atrocidades cometidas por la anterior administración y también dijimos que después de la economía subiría como pedo de buzo. Y adivinen qué, las burbujas están empezando a verse. Digo, no puedo dejar de ser Milei, vamos. O sea, digo, ya venía demasiado formal. Ya bastante que hago caso que trato de leer todos los discursos. O sea, encima quieren que me ponga formal. Es demasiado. Digo, de hecho, con todos los milagros que estamos haciendo, digo, déjenme algunas licencias. No es casualidad que muchos indicadores ya están nuevamente en valores similares o superiores a los de diciembre.
El estimador mensual de actividad económica encontró su piso en abril y ya en agosto, que es el último dato disponible, se encontraba prácticamente igual al de diciembre. Esto nos lleva a suponer que, dado el veloz avance de la economía en septiembre y octubre, que ya hemos superado dicho valor. Quiero también hacer acá una digresión numérica, porque yo no sé si en los medios de comunicación, producto de que le cortamos la pauta, digo, ustedes leen los editoriales el fin de semana, parece que estuviéramos en medio de una guerra. O sea, todo está mal, está todo mal. Entonces yo a veces no sé si lo hacen con mala intención o por ignorancia o porque verdaderamente están muy ardidos porque le sacamos la pauta. A ver, para tener un orden de magnitudes, a veces dicen, no, qué número pobre, digamos, sí. Primero, cuando ustedes están saliendo de una recesión, ustedes tienen que mirar el desestacionalizado mes sobre mes para ver si la economía está saliendo. Obvio que si van a comparar el año sobre año les va a dar negativo porque están saliendo de una recesión. Digo, es bastante obvio. Pero una de las cosas que pasa es que como ya los desestacionalizados hace 6 meses que vienen, digamos, sistemáticamente creciendo, entonces algunas series lo que van a empezar a ver, y se está viendo, es que con respecto al año anterior ya los números están neutralizados. Entonces empiezan a hablar del acumulado del año, o sea, de todo para mostrarlo mal. Es más, recuerdo cuando salió el dato del EMAE, no este último, sino el anterior, que había sido 1,7. Sí, se recupera, pero es muy amarreta, es muy lento, es muy poco. Yo les hago una pregunta. Si yo les dijera que la economía va a crecer al 5%, me dirían seguramente dónde firmo, ¿no? Está claro eso, ¿no? Bien. Bueno, 5% de crecimiento anual implica que el desestacionalizado en el mes estaría creciendo 0,4. Por lo tanto, si ustedes pensaran el anualizado de 1,7 que les parecía poco, eso si ustedes lo anualizaran da como 23. Es decir, ¿eso les parece poco? O sea, ¿no se dan cuenta que es un disparate? O también recuerdo que un día fui a un programa a la mañana, entonces expliqué que los salarios reales estaban subiendo y que lo estaban haciendo de manera fuerte. Y el periodista del siguiente programa dijo, no, lo que está diciendo de los salarios no es así. Entonces los salarios vienen creciendo al 3,5% mensual, real. Si eso ustedes lo anualizaran, dan 51% real. Se dan cuenta que son números no grandes, son enormes. Es más, si ustedes replicaran ese ejercicio durante 4 años y medio, alcanzaríamos a Estados Unidos. Se dan cuenta que los números no son grandes, son enormes. Entonces yo no sé si verdaderamente es un problema de ignorancia, es decir, o es un problema de muy mala intención porque les cortamos la pauta, definitivamente. No lo sé, pero digamos, por lo menos tengamos cuenta, digamos, de qué significan los números, ¿no? Porque, digamos, para que la discusión sea una discusión razonable. Pero tampoco uno les puede pedir mucho, ¿no? Porque cuando yo hablo, digamos, que 54% de inflación en el mes de diciembre, mayorista, implica 17.000, dicen, ¿cómo puede ser si 54 por 12 no da eso? O sea, no saben la diferencia entre una función geométrica y una función aditiva. Entonces a veces es como que me cuesta diferenciar a qué se debe el problema. Es decir, porque no quiero ofender a los monos, pero pero si un nerd tan hace eso, le daría pena, ¿no? Entonces como que no sé cómo seguir. Pero bueno, nada. Voy a seguir en el discurso porque si no vamos a seguir generando problemas. En definitiva, lo que quiero decir es que los datos indican que hoy ya estamos mejor que cuando asumimos. O sea, eso es un dato, estamos mejor cuando asumimos. Sugiero fuertemente ver un gráfico que publicó, creo que la semana pasada, Ramiro Castiñeira, donde muestra el EMAE desestacionalizado mes a mes y la inflación. Porque nosotros empezamos a bajar la inflación, entonces del 54% la bajamos al 2%, la mayorista. Entonces, ¿qué nos dijeron? Nos van a hundir en la hiperrecesión.
Increíble, porque ya en agosto estamos en el nivel de diciembre. Es decir, no hundimos al país en una recesión. O sea, estamos bajando la inflación y no, casi que le diría sin costo, a la luz de haber hecho el ajuste macroeconómico más grande de la historia de la humanidad, porque ajustamos 15 puntos del PBI. Entonces, digo, mientras que acá todavía siguen criticando lo que estamos haciendo, ya universidades prestigiosas del mundo se están dedicando a explicar el caso argentino y hablan del milagro argentino. Pero bueno, digamos, espero que la historia nos haga justicia y no, digamos, las basuras que escriben hoy. Para poner algunos indicadores. Las exportaciones entre enero y septiembre crecieron un 23,8% con respecto al periodo del 23, lo cual impulsó nuestro superávit comercial, que ya se consolidó como el más alto de las últimas décadas. No es casualidad que el Banco Central haya tenido el octubre más comprador de los últimos 20 años, que la liquidación del campo haya tenido el mejor octubre de los últimos 22 años y que la producción de petróleo se encuentre en los niveles más altos desde el año 2004. Y si vamos al mercado interno, las ventas minoristas vienen siguiéndole el paso. Según el último informe de CAME, el índice de ventas minoristas de octubre se posicionó un 7,4% por encima del valor de septiembre y un 2,9% por encima del valor de octubre del año pasado, marcando su primer aumento interanual en 2 años. Por mencionar un ejemplo más, también están volando los patentamientos de autos, la actividad inmobiliaria, la capacidad industrial de la siderurgia, el campo y sus derivados y la producción minera. Esta realidad se refleja claramente en el sector privado, dado que los salarios reales del sector privado registrados ya se encuentran en valores de noviembre y hay un boom inusitado del crédito privado que viene acelerando desde abril. Imagínense que ya hubo alrededor de 250.000 consultas por créditos hipotecarios. Para que se tome dimensión de la velocidad a la que estamos volando el crédito, hoy está creciendo más rápido que durante el auge de los créditos UVA de la gestión de Macri, que fue la última vez que hubo crédito en Argentina. Quienes también lo están empezando a notar son los sectores más postergados de la economía. Ellos fueron brutalmente castigados por el kirchnerismo, que con una inflación inhumana le robó más del 50% del salario a los trabajadores informales durante su última aventura trágica en el poder. Nosotros dijimos que no íbamos a dejar a la deriva a las víctimas del masazo y por eso aumentamos en términos reales la asignación universal por hijo y el plan alimentar mientras cruzamos el desierto que era este primer año. De hecho, hoy la suma de la tarjeta alimentar y la asignación universal por hijo cubre la canasta básica de manera completa, mientras que el gobierno anterior, que tanto se preocupaba por los pobres, cubría la mitad. Además, gracias al programa económico, desde agosto los salarios informales están creciendo a una velocidad incluso más alta que los formales, y son ellos quienes más van a mejorar en términos relativos en los próximos años. Ya se demostró en todo el mundo, se demostrará también aquí, no hay instrumento humano más potente para sacar a la gente de la pobreza que el capitalismo de libre empresa, el capitalismo de libre mercado. ¿Por qué menciono esto? Para que conste en acta y de mi boca que los datos indican que ya estamos mejor que en diciembre, pero además con una macro ordenada, un banco central que se está terminando de sanear, la inflación y la deuda pública cayendo y un superávit fiscal sostenido que luego se convertirá en baja de impuestos. El superávit fiscal permanente se va a convertir en baja de impuestos. Es decir, no solo hicimos los deberes, sino que resolvimos los problemas más difíciles en menos de un año. Yo recuerdo que cuando hicimos campaña, mi campaña fue bien clara, tenía 3 ejes, tenía un eje en lo económico, un eje en lo que tiene que ver la seguridad y un eje en lo que tiene que ver con nuestra política exterior. En lo referente a la política económica eran 2 símbolos. Un símbolo era el de la motosierra. Y al final terminamos haciendo el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad,
15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Pero cuando nosotros decíamos que íbamos a ir a déficit cero, decían que era imposible, que no se podía ajustar mucho más que 1 punto por año, que no se podía hacer. Es más, la verdad que la evidencia empírica estaba del lado de los que decían eso, porque en 123 años, durante 113 tuvimos déficit. Y los 10 que no lo tuvimos fue porque estábamos en default y no pagábamos la deuda. Por lo tanto, en los últimos 123 años nunca estuvimos en equilibrio fiscal. Y nosotros proponíamos alcanzarlo básicamente en 1 año. Y nos decían que era imposible. Y nosotros alcanzamos el equilibrio fiscal en 1 mes. Entonces, los eternamente críticos, los pifiadores seriales, los econochanta, empezaron a criticar, empezaron con la calidad del ajuste. Primero que no lo íbamos a poder sostener. Lo sostuvimos en febrero, lo sostuvimos en marzo, es más, lo sostuvimos hasta con el pago de aguinaldos. Entonces empezaba a decir que era mucha licuadora y no había motosierra, que en realidad era una tijerita. Digo, cuando ustedes miran los números, y que había caído sobre el sector privado. Mentira, el 95% del ajuste cayó sobre el sector público. ¿O acaso qué es eliminar de cuajo la obra pública? ¿Acaso qué es eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias? Miren cuáles son los salarios que menos crecen. Son los salarios del sector público. Además, echamos a 33.000 ñoquis. Además, echamos a 3.155 hijos de puta que los perseguían desde la FIP. Intercargos, hicieron los piolas. ¡Afuera 15 tipos! No solo eso, damos de baja los contratos que se van venciendo que no tienen verdaderas funciones. Vamos eliminando planes sociales fantasmas. Estamos trabajando sobre la eliminación de todos esos privilegios que supuestamente que tienen que ver con la discapacidad, donde hay ciudades que tienen más planes que gente. Ustedes se ríen, pero es cierto. Cuando ustedes ven la proporción de personas con discapacidad, es como que hubiéramos tenido 2 guerras mundiales. Es más, decían además que era imposible terminar con los gerentes de la pobreza. Y terminamos con los gerentes de la pobreza. Una de las claves, nosotros sabíamos que cuando... Una de las claves era contener la cuestión social. Nosotros sabíamos que cuando hacíamos el ajuste, como la confianza no iba a acompañarnos de inicio, de hecho el Congreso no nos permitió sacar de inicio la ley bases, entonces nosotros sabíamos que el primer impacto iba a castigar el nivel de actividad económica y sabíamos que eso iba a tener un impacto sobre los sectores más vulnerables. Yo recuerdo que en ese momento, con gran criterio, la ministra Petovelo dijo, la clave está en quitar la contraprestación del plan. Porque, ¿qué era lo que sucedía? Si bien las personas vulnerables que cobraban un plan, lo cobraban con una tarjeta, como tenían una contraprestación, cuando tenían que ir a verificar la contraprestación, es ahí donde le quitaban la mitad del dinero. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Quitamos la contraprestación. Me acuerdo que dijeron todo tipo de cosas sobre la ministra Petovelo, que éramos más populistas que los kirchneristas, lo cual, era una ofensa complicada. Y en realidad, la clave de hacer eso fue que al eliminar la contraprestación, las personas no tenían que ir a firmarles a los gerentes de la pobreza y de repente con la misma plata que pagaba el Estado, a la gente le llegaba el doble. Es decir, le duplicamos la cantidad de plata que le llegaba sin aumentar un solo peso. Obviamente que cuando hicimos esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa?
los gerentes de la pobreza se les caía la caja y entonces se sintieron agredidos y nos fueron a hacer una marcha. Y ahí, de manera brillante, entre el ministro de Infraestructura de aquel momento, el doctor Guillermo Ferraro, la ministra brillante, ministra Patricia Bullrich de Seguridad y la ministra Petovelo, arrinconaron a los piqueteros, arrinconaron a los gerentes de la pobreza. Y esto es interesante porque ustedes cuando tienen una guerra, hay tres tipos de guerra. Hay guerra de stock contra stock, hay guerra de stock-flujo y hay guerra de flujo-flujo. La guerra de stock-stock pierde el que se le terminan primero las balas. La guerra de flujo-flujo no termina nunca. Y la guerra de stock-flujo, digamos, siempre pierde stock salvo que haga alguna maniobra fuerte. Nosotros estábamos en una guerra de flujo-flujo, los flujos del Estado y los flujos que recibían los gerentes de la pobreza. Cuando le cortamos, se volvió una guerra de stock-flujo. Teníamos todo para ganar y ¿qué es lo que hicieron ellos? Fueron con todo. Amenazaron con que iban a ser 50.000 personas porque esperaban 100.000 y no pudieron juntar 3.000. Había más denuncias, que de hecho llegaron a 18.000 por extorsión, que la gente que fue. Y lo que era imposible y que nadie podía parar porque le tenían miedo que hubiera un muerto, entre otros, nosotros terminamos con los piquetes desde el primer momento que se nos plantaron y a partir de ahora, hoy no hay más piquetes en Argentina. No solo eso, nadie hablaba del problema que había en el balance del Banco Central, porque no tenían ni la más pálida idea de cómo resolverlo. Es más, hay muchos que hablan, que se candidateaban de ministro, que tienen todas las soluciones, hace 11 meses que le vienen pifiando. De hecho, hablaban que tenían plan, no solo que esa carpeta estaba vacía, les aviso, sino que además no tenían ni idea de cómo arreglar el problema del Banco Central porque fueron a pedirle ayuda a quien hoy es mi ministro de Economía. Por lo tanto, me consta que no sabían cómo arreglarlo. ¿Y qué dijeron? Que era imposible arreglarlo. Y nosotros hicimos el ajuste en el Banco Central en 6 meses. Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos en 6 meses. En definitiva, la verdad es que estamos haciendo los deberes y estamos resolviendo problemas en un año que parecían absolutamente imposibles. Es más, no solo no nos hicimos todas estas cosas, la reforma estructural más grande que hizo Argentina en su historia la hizo Menem, y nosotros, con 15% de diputados y 10% de la Cámara de Senadores, hicimos una reforma estructural 8 veces más grande que la que hizo Menem. Hicimos la reforma estructural más grande de la historia, gracias a este gigante que tengo acá, que es el doctor Guillermo Francos. Igual les aviso, tenemos 3.200 más pendientes, con lo cual vamos a hacer de Argentina el país más libre del mundo. Ni que hablar lo que hace Federico todos los días, ¿no? Es un placer leer el Twitter de Federico. Todos los días una desregulación nueva. Voy a tratar de volver al discurso. Cuando el año pasado le dije a los argentinos que soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero, me refería precisamente a todo esto. Hoy tenemos el mismo nivel de actividad económica que hace un año, habiendo saneado la cuestión monetaria en el camino, sin haber tomado deuda nueva, habiendo acomodado los precios relativos de la economía, destruyendo la inflación y con un ajuste de gasto público alrededor de 15 puntos del PBI. Y es por eso que hoy ya escuchamos a personas decir que este programa es como un milagro económico en marcha. Pero no es un milagro. Fue sentarse a hacer los deberes como corresponde, sin dejarse correr por ningún grupo focal o encuesta, sin ninguna especulación ni miedo al que dirán, sin priorizar nuestras necesidades políticas ni electorales, sin miedo a los ataques de quienes han vivido durante décadas de este modelo empobrecedor, solo con la convicción de hacer lo que hay que hacer, pero de verdad.
Yo, digamos, una de las cosas más maravillosas que aprendí del profesor Juan Carlos de Pablo es mirar la economía como el proceso decisorio. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta contarles es cómo tomo decisiones. Digo, porque creo que les puede ayudar para ver cómo veo estos procesos. Muchas veces me preguntaron qué es, digo, qué siento al ser presidente. Y yo digo que para mí es un trabajo más, que me dieron un job description que era bajar la inflación, hacer crecer la economía y terminar con la inseguridad. Y yo me dedico a hacer eso. Es decir, y no me importa ni lo que digan las encuestas, no me importa nada, yo hago lo que tengo que hacer. Miren, la imagen ustedes la tienen para consumirla. Es decir, ¿para qué les sirve tener imagen si no es para consumirla mientras que gobiernan? Para tomar decisiones. Es más, el otro día daba una nota en Radio Mitre a un excelente periodista que es Gabriel Anelo. Entonces me decía, pero todos terminan con mala imagen. Entonces, miren qué interesante, todos los políticos mirando las encuestas, haciendo cálculo político, digamos, dejándose llevar por la lógica precaria, rudimentaria y analógica del círculo rojo, todos, digamos, o sea, terminaron con una imagen horrible y además nos arruinaron a los 46 millones de argentinos. Entonces, digamos, si inexorablemente uno va a terminar con mala imagen, bueno, si voy a terminar con mala imagen, prefiero terminar mala imagen haciendo las cosas que corresponden.